Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta semana pues han impuesto pues el color rojo. El color rojo se ha impuesto, no es que haya sido tampoco grandes pérdidas, ha estado por debajo del 1%, exceptuando uno de nuestros índices que sí que ha recibido un varapaleo bastante importante, ha caído algo más de un 3%, luego lo veremos, pero por lo general han sido caídas, como decía anteriormente, por debajo del 1% y algunas plazas pues han terminado en positivo, pero proporcionalmente el rojo se ha impuesto esta semana, después de que la semana pasada pues bueno, pues tuviéramos algunos índices, como por ejemplo el que tenemos aquí delante, que es el Standard Poor's 500 en gráfico semanal. Todos los gráficos son semanales de todos los índices que vamos a ver. Bueno, la semana pasada ya marcaba ese máximo alcanzado los 2.400 puntos y esta semana cerraba los 2.372. Comenzaba con caídas, pero luego pues conforme iban pasando, sobre todo la sesión del viernes, pues recuperaba bastante terreno de perdido, con lo cual volvía a indicar nuevamente que los artistas siguen manteniendo a raya a los bajistas. Desde luego, en el momento que aparezcan los bajistas vamos a ver una gran caída, eso tenerlo muy claro, que estos no van a perdonar, van a aprovechar, pero de momento se está manteniendo. Lógicamente, pues tenemos, como ya comentaba la semana pasada, ese número que me llama la atención, el 400, porque el 400 se repite en otros índices, o el 4000, que se está repitiendo y es en un nivel de resistencia. Así que de momento, bueno, una pequeña corrección, un 0,44%, semana correctiva, pero como digo, caído a más, porque bueno, a pesar de comenzar con un hueco bajista, pues recuperaba bastante y sobre todo en la sesión del viernes, pues daba un buen golpe sobre la mesa, lo cual era muy interesante, ya que el viernes incluso pues hubo dudas en los principales índices bursátiles norteamericanos y esas dudas se trasladaron a Europa, que bueno, pues terminaron en negativo, ¿no? A excepción del IBEX 35, que el IBEX 35 la verdad que lo está haciendo muy bien este año 2017 y ya por segunda semana consecutiva volvía a dar una gran paliza pues, a índices como los que analizamos en este vídeo, como son el DAX Performance alemán o el FTSE 100 inglés. Así que en principio pues continúa la tendencia clarísimamente alcista y no se puede decir que bueno, de momento haya ni que temer ningún tipo de fantasma y vamos a ver si la semana que viene es capaz de tirar un poco hacia arriba, intentar un nuevo ataque a los 2.400 puntos o quizás necesite pues alguna pequeña corrección, un tanteo a esta línea de tendencia, esta directriz alcista que ha sido ya tanteada en varias ocasiones. Lo vemos aquí, 1, 2, 3 hasta que finalmente rota. Luego vemos aquí diferentes toques, varias velas, con lo cual tenemos una línea bastante fiable. En caso de que cediera realmente esta línea, pues iríamos a la siguiente, que está un poco por encima de 2.200 puntos. Y sería, bueno, pues esos 2.200 puntos va a ser la zona quizás más fiable, aunque no obstante, antes vamos a tener esta zona sobre los 2.280 puntos, que fue zona de resistencia durante varias semanas. Que acordaros los que me seguís que nos costó bastante trabajo alcanzar nuestro objetivo por ese segundo impulso alcista de Fibonacci, los 2284. Y es que durante varias semanas estuvo ahí rondando, pero no alcanzaba el objetivo hasta que finalmente esta vez sí lo consiguió. Con lo cual podríamos ver algún tipo de corrección. Ya os digo que las tendencias se forman con impulsos correcciones. Da igual si la tendencia alcista o bajista, no hay que temerlo. Hay que tener claro eso, que no hay por qué posicionarse corto simplemente porque a lo mejor veamos alguna duda, ¿no? De momento sería bastante precipitado y desde luego ir siempre contra tendencia, ponerse a abrir corto simplemente porque creemos que estamos ante un nivel de resistencia. El problema es que estamos en subida libre. Pero bueno, aunque no hubiera subida libre, siempre con el Standard Poor's 500 siempre están pues los que yo llamo agoreros, siempre vaticinando pues una catástrofe, ¿no? Catástrofe no creo que vaya a haber de momento, a no ser que hubiera un conflicto militar o algo, yo que sé, estallara una central nuclear y a lo mejor diera un vuelco, ¿no? Un atentado terrorista importante. Pero si no, de momento no hay por qué tener ningún miedo. Cuando llegue una corrección, pues llegará, porque es que las tendencias se forman en zigzag, impulso, corrección, impulso, corrección. Como digo, da igual si la tendencia es alcista o es bajista. Para pensar ya que la tendencia realmente alcista se ha podido pues cambiar, pasar de alcista a bajista, pues nos haría falta no solamente días, sino semanas, incluso algunos meses para confirmar ya ese cambio de tendencia. Obviamente aquellos que van a corto plazo, pues sí que podrían aprovechar pues las correcciones, ese cambio de tendencia de corto plazo, pero los que van a medio o largo plazo, pues tendría que haber un giro muy importante, como para pensar que el Standard Poor's 500 ha dicho adiós a la tendencia alcista. Vámonos a Nasdaq 100, que Nasdaq 100 está muy fuerte, sigue ahí empujando, vemos que cierran esos 5.385,90, la verdad que muy bien, ha tenido una subida de un 0,23% y la semana pasada estaba marcando un nuevo máximo histórico como le pasó al Standard Poor's, y aquí tenemos también esa cifra mágica,
que tiene por delante, que son los 5.400. Esos 400 puntos que nuevamente aquí lo mismo que el Standard Poor's 500, pues en nada actúa como resistencia. De momento estáis frenando, pero no olvidemos, fijaros que prácticamente está cerrando el máximo, ya que ha sido el máximo semanal ha sido en los 5.394, con lo cual pues ha estado muy cerquita de cerrar en máximo semanal, más fuerte que el Standard Poor's 500. Y prueba de ello es que este 2017 lleva una subida de un 10,74%. Es el índice de todos los que estamos analizando, a excepción que no llevo el cálculo del Dow Jones Industrial, porque ya sabéis que lo empecé a utilizar así más o menos para echarle un vistazo por encima. Que pasa, como tenemos una estrategia por medio, lo mantengo, pero no es, digamos, que ese índice que vamos siguiendo desde 2016, sino que hemos incorporado pues muy recientemente y por tanto todavía no está como un índice que vayamos a seguir continuamente. Lo tengo hoy hasta que alcance su objetivo. Por tanto, dentro de índices que sí seguimos desde 2016, desde que comenzamos, pues sí que se puede decir, pues bueno, que en nada pues está siendo pues el índice a batir. Incluso el Bovespa esta semana pues tenía problemas, que lo veremos a continuación, ¿no? Pero de principio pues la tendencia sigue siendo clarísimamente alcista. Esto pues queda claro, ¿no? Fijaros dónde estaban esos mínimos, que estamos hablando los 3.900 puntos de 2016 y estamos en 5.385 y estamos en niveles de máximo y muy cerquita del máximo histórico, pues se ha quedado pues prácticamente ahí a unos 13 puntos del máximo histórico, es decir, que ha estado ahí casi saboreando. Me refiero a 13 puntos desde el cierre. Si habláramos desde el máximo, pues se ha quedado solamente a 4 puntos del máximo histórico que marcó la semana pasada, con lo cual los índices norteamericanos están muy fuertes todavía. Sobre todo el Nasdaq con una fortaleza increíble, le saca más de un 5% de subida al Standard Poor's 500, que ha subido este 2017 un 5,97%. Y repito, el Nasdaq 10,74%. Bovespa, pues bueno, el Bovespa esta semana le han dado lo suyo. Ha caído un 3,16%, aquí podemos ver, cerrando en esos 64.675 puntos. Se ha movido en un mínimo 64.202. Desde luego ese va a ser el nivel que va a haber que vigilar en el corto plazo, los 64.200 puntos, ya que ha sido un nivel de soporte que se ha estado respetando. Quizás podría ser la primera señal de que el Bovespa pues va a hacer una corrección importante, ¿no? No obstante, bueno, todavía estaría muy alejado del stop loss tendencial, que estaría justamente aquí debajo. En concreto sería, vamos a ver, que os diga el mínimo porque no lo tengo anotado, los 56.828 puntos. Todavía hay bastante tramo como para permitir que haya una corrección, pero bueno, estaría dentro del corto plazo. Así que el muy corto plazo, es decir, muy corto plazo para mí son unas 3 semanas, pues desde luego pues tenemos esa corrección, ¿no? Todavía el corto plazo pues tenemos un tramo de 3 meses para que pueda esto cambiar. Además ya sabemos que el Bovespa, cuando menos no lo podamos esperar, puede haber una sacudida al alza, y además las correcciones que tiene el Bovespa normalmente suele ser del 38%, con lo cual, bueno, pues más o menos podríamos estar quizá ante ese nivel. Vamos a ver, simplemente por curiosidad, vamos a ponerlo, a ver, por ver, vamos a ver, ahí lo tenemos justamente, mirad, justamente se ha detenido. El cierre ha sido ligeramente por encima del 38%, con lo cual lo sigue respetando. Quizás si hago lo mismo que ocurrió ya en anteriores correcciones, como esta que tenemos aquí o esta aquí, pues más o menos va a estar sobre esa zona donde podría producirse el giro. Vamos a ver, que haya ocurrido anteriormente no significa que la próxima semana vaya a darse la vuelta y empezar a subir, ¿no? De momento, como digo, en el más estricto corto plazo, en el muy corto plazo, se mantiene la corrección. Si la semana que viene seguimos con las caídas, vuelvo a marcar un nuevo mínimo, pues evidentemente ya entraremos en el corto plazo. Ya sí que hay tendencia de corto plazo bajista. No obstante, la tendencia sigue siendo tanto la de media como la de largo plazo, pues clarísimamente alcista, ¿no? Aquí ya sabéis que tenemos dos objetivos, esos 71.343 puntos, que es el objetivo que tiene por un segundo impulso alcista de Fibonacci, que la semana, bueno, hace 2 semanas estuvo muy cerquita, aquí lo vemos, se paró cerca de 70.000 puntos y estuvo muy cerca de que se pudiera haber producido pues esa campana de haber alcanzado un objetivo muy ambicioso. Y luego tenemos ese otro objetivo todavía que está algo más por encima, que son los 76.557, que es el objetivo teórico por la ruptura del canal bajista en el que se ha estado moviendo durante varios años pues el Bovespa. Aquí podéis observarlo perfectamente, ese movimiento en un gran canal bajista.
siempre lo he dicho, es un gráfico de libro, ¿no? Este canal bajista es para enmarcarlo en un libro. La verdad que si algún día escribo un libro de análisis técnico, que lo tengo pendiente, la verdad es que llevo más de un año y pico dándole vueltas, pero no me decido, a pesar de que si en mi entorno, tanto de amigos como de familiar, me piden que escriba ese libro, pero de momento la verdad es que no me siento inspirado. Y llevo dando vueltas al tema un año y pico y a lo mejor llevaremos 2 años y no soy capaz de escribirlo, ¿no? Es que tampoco sé realmente qué puedo aportar, ¿no? Que no se haya dicho, ¿no? Más allá de mi experiencia, ¿no? Y sobre todo a quién me iría dirigido. Pero bueno, eso ya otro tema, ¿no? Así que tenemos ese objetivo teórico que al fin de cuentas, ¿cómo se calcula el objetivo teórico de un canal? Pues es sencillo. Se coge de soporte a resistencia del canal y se proyecta del punto de ruptura. Así que así tenemos ese objetivo, con lo cual es bastante sencillo, ¿no? Evidentemente son objetivos pues ambiciosos, pero evidentemente daros cuenta que los movimientos que realiza desde soporte a resistencia, pues no estamos hablando, fijaros que cada barra, cada vela que tenemos aquí, es una semana. No son fáciles, estamos hablando de movimientos que pueden durar un año de soporte a resistencia y evidentemente aquí puede tardar todavía año, año y medio en alcanzar el objetivo. Va a depender mucho de la fortaleza. La verdad que está subiendo de una manera que, como estamos viendo, es increíble. Lo está haciendo muy bien. Y fijaros el zigzag. Zig, impulso, zag, corrección. Zig, impulso, zag, corrección. Zig, impulso. Y ahora estaríamos en un zag, que es una nueva corrección. Pero es que estamos nuevamente, como comentamos, este máximo que tenemos aquí, pues estamos a niveles ya incluso ligeramente por encima de 2012. Estaremos hablando ya de la zona de máximo de 2011, bueno, a principio de 2011, con lo cual la verdad que lo está haciendo muy bien el Bovespa. Una corrección tampoco significa evidentemente que aquí vayamos a entrar en una tendencia bajista para nada. Hay que tener en cuenta. Obviamente, como siempre digo, los que van a muy corto plazo, pues ya es otro mundo, ¿no? Obviamente, los que están a corto plazo sí pueden aprovechar, o lo de intradía, que bueno, intradía te puedes posicionar tanto al alza como a la baja, ¿no? Y precisamente ayer, cuando editaba el vídeo sobre los blue chip IBEX 35, pues mostraba diferentes gráficos de un cruce Forex, lo veíamos en gráfico diario y vamos reduciendo hasta llegar al gráfico de 5 minutos. Y son universos, es un universo donde te puedes poner alcista, bajista, según como te interese y según los objetivos que tengas trazados, ¿no? No tiene nada que ver pues con los grandes movimientos, que es lo que se va buscando en gráficos semanales. Así que de momento, como digo, pues corrección, pero en el más estricto corto plazo. Vámonos a Asia, vámonos a Hong Kong con el índice de Hansen, que bueno, esta semana pues aquí lo teníamos con ligera duda. Aquí lo vemos cerrando en esos 23.568 puntos, marcando, bueno, ha cerrado ligeramente en positivo, tabla, un 0,07% al alza, aunque este 2017 mantiene una subida de un 7,13%. El Bovespa anteriormente, se me ha olvidado, lleva una subida este 2017 un 7,39%, pero es que en el 2016 el Bovespa, vamos a ponerlo, el Bovespa subió un 38,93%, un 38,93%. Eso es una auténtica barbaridad. Barbaridad. Y lleva de este año un 7,39 más. Es que es una auténtica pasada, ¿no? Porque claro, a lo mejor decimos el IBEX está subiendo muy bien, lleva un 6% de subida este 2017, pero es que el IBEX en el 2016 se dejó un 2%, con lo cual ya pasaríamos de un 6 a un 4% realmente subida. Desde finales del 31 de diciembre de 2015 a pues, la fecha de ayer, 10 de marzo de 2017. Es decir, que bueno, es que dependiendo del periodo que cojamos, pues nos puede dar una sensación más optimista o menos optimista, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre muy claro eso, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ese Hansen, como digo, ha terminado pues prácticamente plano, con ese 0,07% al alza, marcando pues un mínimo en los 23.439, máximo 23.816 puntos. Aquí se tiene número mágico, 24.000 puntos. Los 24.000 puntos, hay duda, ya lo tuvo precisamente en 2016. Aquí lo vemos, esta zona, los 24.000 puntos, tuvo duda. Y aquí volvemos lo mismo, esa cifra. Si estamos hablando anteriormente de 400 puntos, ahora hablamos de los 4.000 puntos. Es curioso, ¿no? Esa cifra nuevamente, ese 4, en esta ocasión seguido en vez de 2 ceros, de 3 ceros, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos nuevamente parado, pero ahora mismo simplemente es una corrección de muy cortito plazo y esta semana pues prácticamente terminando en tablas, ¿no? De momento los bajistas como que están ahí muy paraditos, ¿no? Vámonos al Nikkei 225 a
Tokio. Y bueno, pues aquí tenemos el Nikkei, que la verdad que sí lo ha hecho bien esta semana, ha subido un 0,70%, pero no olvidemos, está, bueno, a cerrar los 19.604 puntos, pero sigue en el lateral, que está comprendido entre los 18.990 y los 19.590, que sería nivel de resistencia. Aquí ahora mismo está atacando la resistencia. Realmente aquí proyecta un objetivo. El objetivo sería 20.242, pero es que prácticamente si cierra, consigue un cierre por encima de resistencia para darnos esa activación, pues que prácticamente no nos vale de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el rango es muy estrecho y es que el Nikkei en una semana puede moverse perfectamente 400, 500 puntos arriba o abajo, con lo cual, pues evidentemente, si se activa una señal de compra por ruptura del lateral, prácticamente vamos a ir al objetivo teórico mínimo, que serían 20.242. Lo bueno sería que esos 20.242 nos dejan las puertas de los 20.391, que es el objetivo teórico que vamos buscando por la ruptura del lateral que estuvo inmerso en el 2016. Que eso sí que es el premio gordo que llevamos buscando, pero que evidentemente pues ya llevamos pues varios meses enzarzados en este movimiento lateral, que de momento pues no hay señal de intentar romperlo, aunque esta semana la verdad que sí, que porque por primera vez ya lo tenemos con un cierre atacando el nivel de resistencia. Vamos a ver la semana que viene si es capaz de romperlo, porque sería un paso importantísimo para ir a alcanzar nuestro objetivo, esos 20.391. Vámonos a Europa, al FTSE 100, el índice de referencia británico. Bueno, pues comenzaba con caída. Vamos a darle esto un poco para verlo mejor. Fijaros la mecha inferior, pero como inmediatamente se le dio la vuelta, ¿no? La verdad que podría haber terminado mucho mejor si no fuera porque los índices norteamericanos el viernes, pues bueno, pues hubo un cierto vaivén hasta que finalmente, pues bueno, más o menos la cosa se fue difuminando, ¿no? Y terminaron, pues algunos terminando cerrando en verde, ¿no? Pero claro, la verdad que los índices europeos pues se encontraron en el marrón de esa duda y hubo cierto pánico. Si no, posiblemente el FTSE 100 yo creo que es un índice bastante fuerte, podría haber cerrado en verde. Así que cerraban esos 7.343. Mirar que nuevamente tenemos aquí, ¿qué cifra? 7.400 puntos. Se dejaba un 0,42%, mínimo 7.263, máximo 7.374 puntos. Vamos a ver lo que es capaz de hacer, porque tiene activado aquí un segundo impulso alcista de Fibonacci en los 7.771. Yo necesito que tire hacia arriba. ¿Por qué? Porque podríamos estar ante un doble techo. Si cayera, si se viene abajo, podríamos tener un doble techo o bien un movimiento lateral. Hay que tenerlo en cuenta porque un doble techo podría convertirse finalmente en un movimiento lateral, porque podría llegar al mínimo, que sería sobre los 7.093 puntos, y desde los 7.093 caer, es decir, caer hasta 7.093 y volver a darse la vuelta y subir, ¿no? Y podríamos entonces estar ya en un lateral. De momento, vamos a ver, yo necesito a ver si pudiera superar esos 7.400, pero nuevamente, fijaros, 400, qué curioso, qué curioso. Pero bueno, de momento se mantiene bien. Lleva una subida este año de un 4,20%, no está mal, pero tampoco hay que olvidarlo, que es que la semana pasada marcó un máximo histórico de los 12.000, que diga, perdón, estoy diciendo yo 12.000 puntos, joder. Estaba hablando del DAX, que estoy mirando aquí donde tengo las anotaciones, concreto no lo había notado en la libreta, me había confundido con el índice alemán. Ese máximo es 7.394, que es el máximo histórico que tiene el FTSE 100, que es que estamos también pues en subida libre, ¿no? Así que de momento sigue estando muy fuerte, como veis, se dio la vuelta, que si se hubiera terminado abajo, pues a lo mejor ya habría cierta muestra de debilidad en el corto plazo. Vámonos con el DAX, y bueno, pues tenemos aquí el DAX. Fijaros cómo realmente, bueno, pues el DAX ha terminado ahí también con pérdida, un 0,53%. Y bueno, pues volvía a fallar los 12.000 puntos, ya es tercera semana que los 12.000 puntos se la atraganta, es digamos que ahora mismo el nivel de resistencia que tiene. El DAX se ha movido en un mínimo en los 11.918, máximo 12.067 puntos, perdiendo, como decía, ese 0,53%, pero bueno, no olvidemos que el máximo histórico está en el 2015, que era justamente el dato que había dado anteriormente para el FTSE 100, que era los 12.390. 12.390 puntos es el máximo histórico, es decir, que está muy cerquita, que estamos en unos niveles pues claves, ¿no? Como estamos viendo. Y sobre todo habéis dado cuenta ese número, el 400 o el 4.000, ¿no? No sé por qué casualidad está ahora mismo muy paradito ahí, y va a ser un nivel a batir ahora mismo en el corto plazo de muchos índices. En este caso, el DAX no tiene ese número que son 400, sino que son los 12.000, pero qué curioso,
máximo histórico 12.390 puntos, es decir, 12.400 puntos. Ese es el nivel psicológico. Esos 400 puntos que también tendríamos como referencia en el DAX. Pero de momento vamos a ver si es capaz de batir los 12.000. De momento, obviamente, como insisto, aquí el nivel que hay que vigilar en el corto plazo son los 11.500 puntos. Mientras esté por encima de 11.500 puntos, pues todo fenomenal. Está sonándome una alarma por ahí. Perdonad. Vale, es que ahora son las 2 menos cuarto, que es la hora que tengo normalmente para avisarme de la hora del almuerzo. Y bueno, pues de momento, la verdad que bien. Es que la tendencia, pues, es clarísima. Fijaros los mínimos desde el 2016, estamos 8.697 y estamos ahora mismo cerrando en 11.963 puntos. Es que estamos muy bien, estamos fantásticos y estamos, como comentaba, muy cerquita de esa cota, ese máximo histórico que tiene los 12.390 marcado el pasado 2015, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que seguir confiando en el DAX. Pero como digo, ahora el corto plazo es vigilar esos 12.000, a ver si es capaz de superarlo. Si lo supera, se va a ir directamente, yo creo, que hacia los 12.400 puntos. Yo creo que va a donde va a ir, pero tiene que batirlo. Como siempre digo, paso a paso, nada de dejarnos llevar por la euforia, tampoco por el miedo, y evidentemente aquí sí que por debajo de 11.500, pues la situación cambiaría bastante. Vámonos al Dow Jones Industrial para verlo de vistazo. Fijaros que la semana pasada estuvo muy cerquita de alcanzar nuestro objetivo tórico por ese patrón que tenemos aquí, que es un ABCD extendido, que está el objetivo 21.287. Estuvo muy cerquita, estuvo ahí apenas a 300 puntos de alcanzarlo, que si esta semana hubiera sido positiva, pues posiblemente estaríamos hablando de que objetivo conseguido y dejaríamos ya de ver, pues evidentemente el Dow Jones Industrial, que es uno pues esos índices que, como pasó con el Stoxx 600, acordad que con el Stoxx 600 estuvimos vigilándolo, teníamos un objetivo y lo mantuvimos hasta que alcanzó ese objetivo en esos 371,97. Una vez alcanzado, como no era uno de esos índices que seguimos habitualmente, pues decidí ya no continuar pues analizándolo. Y con el Dow Jones, pues bueno, más o menos lo mismo, aunque podría ser que finalmente me decantara por continuar analizando semana tras semana el Dow Jones Industrial, aunque lo estamos viendo ya desde hace ya pues algunos meses, ¿no? Así que de momento, pues ahí se mantiene fuerte, está en los 21.000 puntos, que es el punto psicológico que tiene que batir al alza, pero desde luego la tendencia es que es tremendamente alcista, ¿no? Es que pensar que tenemos aquí esa formación de doble suelo, que tenemos aquí, ese pequeño doble suelo que hizo en el 2016, pero es que teníamos un doble suelo muchísimo más importante, me vais a permitir, fijaros, una cresta, un mínimo, perdón, un valle izquierdo, valle derecho, cresta. Tenemos aquí un enorme doble suelo. Y aquí tenemos otro pequeñito que fue con el que comenzó todo. Es pequeño doble suelo que comenzó en el 2016, ¿no? Que nos ha llevado, pues fijaros, estamos 15.500 puntos y estamos hablando de los 21.000 puntos. Ya es que la verdad que es una barbaridad, ¿no? Obviamente, pues la verdad que ha estado subiendo muy fuerte. Sí que hizo aquí fijaros, prácticamente de 18.000 puntos, ha subido a pulso hasta los 21.000 puntos, con excepción de este pequeño movimiento de consolidación que hizo a las puertas a los 20.000 puntos, que sería quizás el nivel de referencia que deberíamos de tener ahora mismo para aquellos que más o menos vayáis corto medio plazo, es 20.000 puntos, sobre todo para lo de corto plazo. Este sería, caso de una vuelta, lo lógico sería ya tantear los 20.000 puntos, ya que es el nivel de soporte más fiable que tendría ahora mismo por el Dow Jones Industrial. Por su parte, el Dow Jones de Transporte, bueno, pues el Dow Jones de Transporte está haciendo un movimiento dentro de una cuña alcista. Una cuña alcista es un patrón de cambio de tendencia que pasaría de tendencia alcista a tendencia bajista una vez tuviera ruptura. No obstante, como digo, todos los patrones chartistas no tienen una fiabilidad 100%, así que nadie vaya a pensar que esto finalmente puede romper. Puede ocurrir que rompa según nos dice la teoría, o podría romper al alza, ¿no? Yo más de una vez me he encontrado sorprendido por ruptura de cuña ascendente que han roto al alza, ¿no? Se puede dar, ¿no? Hay que tener siempre cuidado porque no hay ningún patrón chartista que sea 100% fiable, ¿no? Ni de lejos, ¿no? Y normalmente por las cuñas no es que sea un patrón. Quizá el más fiable, como siempre he dicho, es el patrón diamante, pero el patrón diamante es muy difícil de encontrárselo y suele ser el que más fiabilidad tiene y puede estar rondando el 90%. Pero es que es muy raro encontrarse con
con un diamante. Es muy complicado, muy complicado. El resto de patrones chartistas pues pueden estar sobre 70-80% de fiabilidad, dependiendo, ¿no? Los triángulos posiblemente son los menos fiables, a excepción del triángulo descendente. Un triángulo descendente, cuando tiene una ruptura alcista, sí que suele ser un patrón muy fiable de alcanzar su objetivo teórico. Pero como digo, tiene que ser un triángulo descendente y cuya ruptura sea al alza. Ese es un patrón que me gusta mucho y cuando lo veo, pues si puedo, intento entrar en él cuando se produce la ruptura al alza. Así que de momento vemos esa cuña ascendente. Lo llamativo aquí, y como ya he comentado en otras ocasiones, son 9.200 puntos, que es el nivel que hay que vigilar en semanal. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí, esta franja de velas actuó como resistencia 9.200 y luego posteriormente lo tenemos actuando como soporte. Vemos mechas inferiores, pero no hay cierres por debajo de 9.200 puntos, con lo cual nos está indicando que este es el nivel clave que ahora mismo hay que controlar en el más estricto corto plazo. Así que esto ha sido todo. Un abrazo y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Venga, chao.